bendiga. Hola hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Nuestros hermanos les han preparado un canto con el único fin para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Nosotros somos Tabernáculo Luz Atardecer, Pastor Francisco Olguín Sánchez, y les mandamos muchas bendiciones. Dios les bendiga. Espíritu de Dios, llena mi vida, con tu presencia, llena mi alma, con tu poder, llena mi ser, con tu amor, Espíritu de Dios. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
Dios los bendiga, jóvenes. Saludos desde Tabernáculo El Faro en Phoenix, Arizona, donde nuestro pastor es el hermano Ernesto Montoya. Y pues queremos tener un momento de compañerismo con cada uno de ustedes, nuestro hermano Evaristo Pérez y un servidor, Saúl Aguilera. Esperemos que este canto sea del agrado de todos ustedes para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para amor, muchas razones para dar amor. No siempre se sabe respondes, pasa la vida con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En esta tarde, bienvenidos a esta transmisión de Jóvenes Dejando Huellas, lunes por la tarde. Así que, hermanos, estamos contentos, bien felices, bien contentos de que estén con nosotros en esta tarde, acompañándonos en esta transmisión, una transmisión más de Jóvenes Dejando Huellas. En esta tarde quiero agradecer infinitamente a todos nuestros hermanos que participaron en este servicio, principalmente a nuestros hermanos Luna, allá en Puerto Vallarta, por el gran sacrificio que ellos hicieron esta tarde de grabar sus cantos, sus alabanzas y enviárnoslas. Ellos tuvieron mucho contrapeso y muchas situaciones complicadas que casi les impedía enviar sus alabanzas. Pero como le decía a uno de ellos, cuando hay más complicaciones es cuando hay más bendición. Aleluya, gloria al Señor. Dios bendiga a los jóvenes de la iglesia donde pastorea nuestro hermano Humberto Hernández. Y Dios bendiga también a nuestro hermano Billy, que él está bajo el pastorado de nuestro hermano de Anda. Así que, hermanos, Dios los bendiga hasta Puerto Vallarta. Un fraternal saludo, un gran shalom, un fuerte abrazo. Gracias por ese gran esfuerzo que hicieron. Aleluya. Nuestra hermana Noemí Escalante también por su composición que ella nos envió para Jóvenes Dejando Huella. Quiero felicitar a todos los hermanos que han estado componiendo estas hermosas alabanzas. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. A nuestras hermanas Oviedo, nuestra hermana Chalom Oviedo, que nos envió ese maravilloso canto. Qué hermoso, qué glorioso. Eso toca las fibras del corazón de cada uno de nosotros. Un fraternal saludo hasta San Luis Potosí. Que Dios les bendiga grandemente, hermanas.
Aleluya. Y a cada uno de los que participaron, a nuestro hermano, a nuestros hermanos jóvenes del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, que Dios les bendiga. Hermoso trabajo, ese no es un trabajo fácil. El haber grabado un video grupal vía internet es un trabajo muy difícil, así que me quito el sombrero y mis respetos para los jóvenes de Tabernáculo Luz al Atardecer. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dios los bendiga a todos. Y a nuestro hermano Saúl Aguilera, y a nuestro hermano Evaristo allá en el tabernáculo de Lighthouse Tabernáculo allá en Phoenix, Arizona. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Nuestro hermano Saúl es un tremendo músico que hace, hermano, el piano, ¿verdad? Lo hace cantar, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Zul y a nuestro hermano Saúl, es paisano nuestro, así que Dios lo bendiga, hermano Saúl. Y a todos los hermanos que están en esta tarde mirando la transmisión en vivo, Dios les bendiga. Quiero mandarle un fraternal saludo a nuestros hermanos en Chile. Estaba mirando a un hermano que está con nosotros conectado desde Chile. Aleluya, ¿verdad? Él es de apellido Cañete. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano, aleluya. Hasta Chile hay más hermanos que están conectados de Chile. Dios los bendiga a todos en esta tarde hasta Chile. Dios bendiga a nuestros hermanos en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Perú. Que Dios los bendiga. En Costa Rica, Dios bendiga a nuestros hermanos en Costa Rica, en la República del Salvador, hermanos de Venezuela, de Nicaragua, aleluya, hermano Luis Cañete Olivo de Chile, Dios los bendiga. Hermanos de Guatemala, Dios los bendiga. Hermanos de Paraguay, de Honduras, de Ecuador, Dios bendiga a nuestros hermanos de Ecuador, de Riobamba, de Nueva Esperanza, de todas las iglesias que se unen al compañerismo con nosotros en Ecuador. Dios los bendiga. De Uruguay, Dios bendiga a nuestros hermanos de Uruguay, aleluya. A todos nuestros hermanos aquí en Estados Unidos, acá nuestros hermanos vecinos en Estados Unidos, en Arizona, en Texas, en Nuevo México, en Florida, en muchas partes donde ha llegado la señal de Jóvenes Dejando Huella. Que Dios les bendiga, hermanos. Y a todos nuestros hermanos aquí en la República Mexicana, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos, un gran shalom para todos nuestros hermanos de Monterrey, de Tecate, Baja California, de Mexicali, de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Tepic, Nayarit, de Cancún, de Campeche, de Oaxaca, de Puebla, de San Luis Potosí, de Veracruz, aleluya, de Yucatán. Dios bendiga a nuestros hermanos de Yalcobá, Yucatán, de muchas partes donde nos miran en Yucatán, de Catzín, Yucatán. Dios les bendiga, hermanos. Nuestros hermanos en Chiapas, Dios los bendiga, hermanos en Chiapas, en Pachuca, Hidalgo, en Tamaulipas, en Reynosa, en Laredo, en Matamoros. Dios los bendiga, hermanos. En Coahuila, un fraternal saludo a nuestro hermano Ezequiel Morán. Nos pusimos en contacto con él y para poder transmitir ese hermoso canto, La Hora Cero, ya está aquí. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ezequiel Morán hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila. Dios bendiga a nuestros hermanos en Durango. Aleluya, nuestros hermanos en Los Ángeles, California. Hay gente que se reporta desde Los Ángeles, California. Gloria al Señor, Dios los bendiga. Hermanos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora, en Guanajuato, en Quintana Roo. Bueno, en toda la República Mexicana, amados hermanos, Dios les bendiga. Esta semana tenemos una dinámica que yo le he llamado Maná del Cielo. Aleluya, maná del cielo. Usted sabe, el pueblo de Israel, cuando ellos iban caminando por el desierto, ellos pidieron comida, pidieron alimento, y el Señor les envió maná del cielo. Amén, les envió pan horneado en los hornos celestiales. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, entonces a causa de eso es que ha venido a mi corazón la inspiración de llamarle a esta dinámica Maná del Cielo, comiendo el maná del cielo. ¿De qué se trata? Si usted quiere participar con nosotros en esta semana, en la actividad de esta semana, es que todos los días vamos a buscar un solo texto. Bueno, usted puede leer un capítulo completo, 2 capítulos, los que usted sea capaz de leer, y usted va a encontrar un solo verso, un solo versículo que dé una palabra de ánimo, de aliento a los jóvenes. Por ejemplo, ese texto que yo creo que todos nos sabemos, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente.
Usted lo va a apuntar, si usted lo leyó el día martes, porque la dinámica empieza a partir de mañana, usted lo apunta el martes. Yo leí esta escritura, la apunta, la escribe ahí y la guarda. Usted la guarda allí. El miércoles usted se levanta por la mañana o cuando usted tenga tiempo de leer su Biblia, usted agarra su Biblia, lee un capítulo, 2 capítulos donde usted lo haya leído, y si usted ve que ese capítulo, ese versículo es una palabra de aliento para los jóvenes, copie ese versículo y apúntelo. Así mismo el jueves y así mismo el viernes. Y el viernes por la tarde, a partir de las 12 del mediodía en adelante, estaremos recibiendo un cartel. De esos versos que usted encontró, usted va a elegir el que más le haya llenado su corazón, el que más le haya hablado a su corazón, el que más le haya gustado, el que más lo haya llenado. Lo va a hacer en un cartel, se va a tomar su foto y nos lo va a compartir, porque yo creo que si la palabra de Dios lo bendijo a usted, bendecirá a alguien más. Amén, gloria al Señor. Comiendo, vamos a comer el maná del cielo, la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, porque este servicio, este culto, ¿verdad? Estamos bajo expectativa. Lo estábamos esperando desde hace algún tiempo atrás y hoy sí ha llegado el momento. Algunos hermanos jóvenes nos han estado pidiendo un culto de preguntas y respuestas, y a causa de eso es que hemos hecho esto. Amén. Este espacio de jóvenes dejando huellas es para los jóvenes, de los jóvenes, para los jóvenes, y hemos estado aceptando sus solicitudes, sus inquietudes, ¿verdad? Y es por eso que en esta tarde hemos abierto este espacio para hacer un servicio especial de preguntas y respuestas. Pero aunado a eso, también el hermano ministro traerá un consejo de la palabra del Señor aunado con eso. ¿Por qué? Porque si son preguntas bíblicas, deberá haber una respuesta bíblica. Y bueno, en esta tarde para mí es un honor y un privilegio que nuestro hermano que va a estar ministrando la palabra del Señor para nosotros haya aceptado esta invitación. Le agradezco de todo mi corazón. Sé que es un hombre muy ocupado, es un hombre que en muchas partes lo requieren, ¿verdad? Y bueno, él nos abrió un espacio en su tiempo, en su agenda, para estar con nosotros en Jóvenes Dejando Huella en esta tarde. Y para mí es un placer presentarle a ustedes el pastor del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Le damos una cordial bienvenida a nuestro hermano pastor Francisco Holguín. Hermano Francisco Holguín, el tiempo es suyo, le dejamos los micrófonos y la cámara. Oramos a Dios para que Dios lo ayude, para que Dios lo bendiga y todos recibamos la palabra del Señor. Compartan la transmisión en sus muros de Facebook para que más jóvenes alcancen la bendición. Digamos amén a la palabra, digamos gloria a Dios y recibamos la bendición. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Estado de México. Le damos una cordial bienvenida a nuestro hermano pastor Francisco. Me dice cuando llego. Ya puede. No, Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas, primeramente quiero agradecerle infinitamente al pastor, su hermano Gilberto Pérez, quien pues me ha honrado al invitarme para estar con ustedes en esta sesión. Y bueno, pues voy a entrar rápidamente a cada una de las preguntas. Tengo 9 preguntas y bueno, tan solo contestar una u otra. Voy a tratar de tomar el tiempo que pueda considerar cada una en el entendido de que voy a ajustarme al tiempo que yo le pregunté al hermano, que sería para esta sesión de preguntas y respuestas.
Y bueno, también saludo a cada uno de los jóvenes que están conectados en esta tarde, donde quiera que estén los diferentes países del mundo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Para mí realmente considero un privilegio el poder dirigirme a ustedes y contestar algunas de las inquietudes que ustedes han puesto sobre la mesa. El hermano Branham nos dijo que los cultos de preguntas y respuestas, enfáticamente los que él tenía allá en su propio tabernáculo, dijo que era para saber lo que estaba en el corazón de la gente. Entonces yo creo que estas preguntas realmente pues son precisamente para saber lo que está en el corazón de los hermanos jóvenes que las han enviado. Y bueno, traté de clasificarlas en 3 partes, no que sean equitativas en el sentido de que son 3 de un tema, 3 de otro tema y 3 de otro tema, sino que más bien hay un tema que más abunda, al cual quiero abordar también aquí en esta tarde. Y bueno, quiero decir esto antes de comenzar a contestarlas, que no es mi intención de ninguna manera el quizá decir deliberadamente algo que a lo mejor sea un poco distinto a como ustedes han sido enseñados. A mí me gustaría inclusive que ojalá y los pastores pudieran estar también en conexión para que ellos vean lo que voy a contestar. Pero aún aclaro esto, si aún alguna de mis respuestas es distinta a como ustedes han sido enseñados, bueno, yo creo que la ética de cualquier ministro es recomendarles esto: quédense con la enseñanza que su pastor les ha dado respecto a estas cosas. Hay unas preguntas que son muy simples, desde luego, otras no tanto, inclusive otras que bueno, trataré de contestarlas en la mejor manera. Y bueno, pero yo sé que si hay una inquietud, pues ahora sí que, como dijo el hermano Branham, si hay una pregunta bíblica, tiene que haber una respuesta bíblica. Antes de eso, ¿les parece si hacemos una oración y luego estaré leyendo las preguntas? Padre Celestial, en esta noche, Señor, oh Dios, acudo ante tu trono de gracia para pedirte, Señor, tu ayuda, que tú seas aquel que vengas y me asistas, Señor Jesús, con las respuestas a estas preguntas, Señor. Padre, yo creo que cada hermano, cada joven o señorita que las hizo es porque realmente, Padre, requieren tener una respuesta, Señor. Y yo te pido, Padre, que la respuesta pueda venir directamente de lo alto, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, pueda, oh Dios, recibir a lo mejor de mi entendimiento, Señor Jesús, aquello que están preguntando, la respuesta, quizá no la respuesta que desean, pero más bien la respuesta que sea la mejor, Señor Jesús, que sea aquella que les ayude, Padre, y Dios que les bendiga, Señor Jesús, en su caminar cristiano, Señor Jesús. Me pongo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mire, voy a comenzar con una que dice, seguramente esta la escribió algún varón, dice, ¿cuáles son los cortes de cabello más adecuados para un joven cristiano? Bueno, de acuerdo al tiempo, a los diferentes tiempos, pues les corte el cabello va cambiando, desde luego, ¿verdad? Y bueno, en tiempo del hermano Branham, en alguna ocasión también alguien, seguramente fue un joven o una persona, un varón, que le hizo alguna pregunta específica sobre un tipo de corte de cabello. Ahora, mire, yo voy en esta noche a tomar 2 citas del profeta de Dios, porque bueno, trataré de contestar lo mejor que pueda, tomando lo que la Biblia dice o lo que el mensaje dice. Ahora, desde luego, en la Biblia, en cuanto al varón, pues no hay algo específico. Lo único que dice la Biblia es que el hombre no debe crear cabello, ¿verdad? Eso creo que todos lo entendemos. Pero siendo más específico, voy a tomar algo que dice el profeta de Dios en el sermón Identificados con Cristo, predicado el 20 de diciembre de 1959, párrafo 59. Dice él, veamos a los hombres, uno los encuentra en la calle o en sus negocios. El anciano quiere ser adolescente. Se corta el pelo con un corte plano y se hace una cola de pato para atrás. Él quiere ser adolescente, el adolescente quiere ser como uno de estos reyes del rock and roll, donde terminan en el pecado y la desgracia. O sea, yo creo que en sí no hay un cierto modelo de corte de pelo para los ancianos, otro para los jóvenes y otro para los adolescentes.
El profeta dijo que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. O sea, para cualquier edad en la cual un hombre, un varón tenga que cortarse el cabello, pues tiene que ser algo que es aplicable para todos. Pero mire, el profeta dice que se corta el cabello con un corte plano. Y esto de corte plano, le hacen una pregunta precisamente que ya va más direccionada a eso. En preguntas y respuestas, número 2, predicado el 23 de agosto de 1964, párrafo 167 al 169, la pregunta 303 dice: hermano Branham, ¿es incorrecto hacerse un corte de pelo flap top? ¿Qué es el corte de pelo flap top? El corte de pelo, y eso creo que aún recientemente todavía muchos hermanos o personas, mejor dicho, lo usan. Me refiero a hombres. ¿Qué es el corte de pelo flap top? Es aquel que es plano de arriba, de la parte superior. Es como si le hubieran pasado una podadora de pasto y que lo deja así como una pista de aterrizaje. Ese es y que es muy corto aquí desde luego, ¿verdad? Ese es el corte de pelo flap top. Y miren la respuesta que dice: no, hermano, si usted quiere un corte de pelo flap top, déjeme decirle, usted nada más espere, a mi edad usted tendrá uno, así que está bien. Yo no quise decirlo de esa manera, amigo, Dios les bendiga. Si usted cree que el hermano Branham le dice la verdad, yo no pienso que Dios dice algo acerca del hombre. Él está amparado con tal de que se corte el cabello. Si él deja su cabello crecer largo como una mujer, la Biblia dice que es una vergüenza para un hombre el hacer eso. Pero ahora, si usted, mientras usted tenga su cabello y sea un muchachito, y yo sé que he dicho mucho al respecto, y usted es Ricky con ese corte de pelo flap top y de esa manera, y cosas como esas, pero yo solamente digo eso, ¿ve? Yo no pienso que a Dios le importe cómo un hombre se corte el cabello con tal de que él se lo corte, porque su cabeza es Dios. Ahora, en esto que el profeta de Dios dice, él dice cómo es que él les había dicho a los muchachos y al decirles: y ustedes, Rickies, con ese corte de pelo flap top, pues si el profeta lo decía en ese sentido, quiere decir que pues para él no era un corte de pelo adecuado, que un hombre, un joven, un anciano, un hombre de cualquier edad se lo debiera de cortar. Ahora, ustedes saben, hoy en día hay cortes de pelo tan extravagantes, pues en la gente del mundo, ¿verdad? Que inclusive se lo cortan casi a ras del cuero cabelludo, ¿verdad? Incluso algunos de ellos les inscriben ahí algunas letras o algo que les ponen, algunos incluso dibujos, yo lo he visto. Pero yo creo que un cristiano no debe de ser de esa manera, no solamente el cortarse el cabello de esa manera. Ahora miren, también aquí hay algo que, bueno, ahí sí yo no quiero, porque no tengo Biblia o parte del mensaje por opinarlo. Hoy en día también hay algo de moda, que si hay una persona que, digamos, su cabello se le cae y queda calvo, por decirlo así, pues toman la opción de raparse todo, ¿verdad? No sé cómo se le llama ese tipo de corte de cabello. Pero bueno, yo creo que en cuanto a eso, pues ya dependerá de cada persona. Pero al menos en cuanto a esto, que es lo que yo he encontrado en el mensaje, que es el corte de cabello tipo flap top, pues sí, el profeta no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque, pues según la perspectiva de él, pues no es propio de un cristiano. Ahora, como dijo el profeta, con tal de que él se lo corte, bueno, yo creo que también hay de cortes a cortes, desde luego, ¿verdad? Porque también hemos visto jóvenes que aquí en México le llaman que es como de hongo, que toda esta parte se la rasuran y acá arriba se lo dejan largo y se lo dejan caer así. Bueno, ese corte de pelo tan solo para la vista tampoco no se ve correcto. O sea, yo creo que aún uno como persona debe, o en este caso si es joven, pues debe tener el discernimiento para saber qué tipo de corte es el que se ve decente, desde luego, ¿verdad? Ahora, mire, como son varias preguntas, quiero avanzar porque si no, no las voy a terminar. La siguiente pregunta también tiene que ver con el cabello, pero quiero pensar que quien lo envía es una
una hermana, porque dice, ¿es pecado o malo alaciar el cabello o encolcharlo? Bueno, estos términos dependen de los países, quizá algunos países no sea muy común estos términos. Incluso yo hace rato le preguntaba a mi esposa exactamente en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a lo que es alaciar el cabello, qué quiere decir, o encolcharlo. Pero mire, la palabra alaciar quizá se refiere a cuando alguien tiene un cabello lacio, quiere decir que no es cabello quebrado. Me refiero a una mujer. Quiero pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, en el caso del hombre, desde luego, pues ni pensarlo que un hombre que tiene un cabello lacio se lo quiera, ¿cómo se llama esto? La palabra que usé ahorita, se lo quiera ondular, porque eso, bueno, ya hablaría pues de la persona, si es un varón, ¿verdad? O en este caso, encolcharlo, yo creo que esto se refiere más que nada a mujeres. Ahora, alaciar el cabello, vamos a pensar que una mujercita tiene un cabello que es ondulado y lo quiere hacer lacio. Bueno, yo creo que aparte de que, bueno, para comenzar, yo no encuentro, ahorita con excepción de leer 2 porciones de la Biblia, algo que diga en contra de ello, ¿verdad? Ahora mire, porque en esto entiendo yo también que depende de la iglesia donde el joven o la joven asisten regularmente, también depende de la enseñanza o la inclinación que el pastor tenga respecto a esto. Porque hay iglesias que sí son muy estrictas, otras iglesias que son más relajadas, digámoslo así, en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces, ahí depende, mientras no haya un versículo de la Biblia o una cita del mensaje, ya sea que lo apruebe o lo prohíba, que ese en todo caso sería el referente de uno para poder aconsejar, pues eso ya queda a criterio de la persona. En cuanto a alaciar el cabello, alaciarlo, o sea, hacerlo lacio de una mujercita, yo no encuentro una porción de la Biblia o una porción del mensaje que lo prohíba, ¿verdad? Entonces yo no podría decir que sea malo o pecado el que la jovencita lo haga. Ahora, en cuanto a encolcharlo, bueno, esta palabra sinceramente no sé exactamente a lo que se refiere. Yo le preguntaba a mi esposa y ella me decía, bueno, se puede referir precisamente a lo contrario, que una persona que tiene cabello ondulado lo hace lacio, y una persona en todo caso que tenga un cabello lacio lo quiere hacer ondulado. Bueno, también no encuentro en la Biblia algo que pueda ser, digamos, un referente a eso. Lo que sí encuentro en la Biblia es lo que Pedro dice en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 3, donde dice, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento de cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas. Ahora, ¿por qué? Mire, esto de encrespamiento de cabello, ahorita voy a tomar una cita del profeta que creo que va relacionada con eso. Y también Pablo, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el verso 9, dice, asimismo, también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas o vestidos. Ahora, aquí tanto Pablo como Pedro usan exactamente la misma palabra, que es cabellos encrespados. Al hermano Branham le preguntaron exactamente que si encresparse el cabello era trenzarse el cabello, y el hermano Branham dijo que no, porque miren, bueno, aquí yo quizá voy a entrar a algo que a lo mejor no es exactamente la pregunta. Hoy en día a veces se cree que una hermana o una joven que para ir al servicio tiene que ir exactamente con el cabello ni siquiera trenzado, ni siquiera, digamos, porque miren, al menos en Estados Unidos, dentro del mensaje hay una costumbre en las hermanas que yo no la veo mal, desde luego, es que todo el cabello se lo echan hacia atrás y acá atrás se lo acomodan de tal manera que queda de esa manera. Y bueno, yo no encuentro donde el profeta diga que eso está mal, desde luego, ¿verdad? Pero bueno, le digo, aún si en la iglesia en la cual usted va, su pastor cree que la única manera en la cual usted puede ir a la iglesia es con el cabello suelto, bueno, ya dependerá
digo más bien, si es el pastor el que ha enseñado eso, pues está bien, yo no quiero decir que está mal, y bueno, su deber pues es sujetarse a lo que el pastor le enseñe. Pero bueno, regreso a lo que es el encrespamiento de cabello. Mire, aquí en México hay una costumbre entre la gente del mundo, las mujeres del mundo, también entre los hombres luego lo llegan a hacer, que dicen que es hacerse permanente. Permanente es enchinarse artificialmente el cabello. Ahora mire, hay una cita donde el profeta habla de eso en el sermón La crueldad del pecado y el castigo que costó erradicarlo de nuestras vidas, predicado el 3 de abril del 1953. Párrafo 132 al 134 dice: en una ocasión, una jovencita iba a cantar en mi reunión y ella dijo: hermano Branham, su madre lavaba en una tina de lavar para ganarse la vida y ella tenía que tener uno de esos rizados en sus cabellos. Ustedes saben, ¿qué es eso? Manicura, o cómo le llaman a la cosa que es en su cabello. Sé que está mal, ni siquiera puedo pensar en el nombre de eso. No sé mucho de eso, Tony. Y entonces alguien le dice: no, permanente. Y dice el profeta: permanente en él. Eso es lo que era. Ella tenía que tener uno en su cabello antes que pudiese cantar en el coro. Y su pobre mamita lavando sobre una tina de lavar para ganarse la vida. Cuando ella fue y se hizo permanente, y yo dije que no le permitiría cantar porque no era apta cuando ella se hizo el permanente. Correcto. Ahora, entonces eso entendemos que es el cabello, pues ponérselo chino, digámoslo así, ¿verdad? Ahora, al profeta le hace una pregunta también en preguntas y respuestas número 3, predicado el 23 de agosto de 1964, párrafos 170 al 172. Y la pregunta es la 305. Hermano Branham, ¿cómo deberían usar las mujeres, dice, oh hermano, su cabello? Esa es la pregunta, dice, otra vez, de cualquier manera que usted quiera. Primera de Timoteo 2:9, ve que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Yo quiero usar el mío de la manera que agrade a Dios. O sea, esto es lo que dice la hermanita. Y el profeta dice: Dios la bendiga, hermana, gracias, que Dios la bendiga. Y luego dice: ore por nosotros. Y la persona afirmó su nombre. Dice: seguro, hermana Sharon, Dios la bendiga, úselo largo, así es como es de largo, hermana. Es una niñita, Dios la bendiga, cariño, está bien, hágalo usted. Entonces, en cuanto, para redondear ya la pregunta, en cuanto al asear el cabello, yo no encuentro algo que la Biblia diga. En cuanto a encolcharlo, quiere decir quizá ondularlo, siempre y cuando no sea lo que el profeta llamó aquí el permanente, que es que la persona de pronto, la mujer, ¿verdad? Su cabello suele esponja tanto que, bueno, aquello pues se ve aún desorbitado. Entonces yo creo que eso es lo que yo puedo contestar respecto a esa pregunta. Ahora, las siguientes 3 preguntas o 4 tienen que ver con un mismo tema, solamente que este tema lo preguntan de una manera distinta, y esto tiene que ver con la música. Ahora mire, si hay 4 preguntas relacionadas al tema de la música, entonces, bueno, yo cuando comencé a examinar las preguntas, pues eso muestra que hay una inquietud, porque no creo que haya sido un solo joven o una sola jovencita aquella que ha enviado estas 4 preguntas, digamos, una seguida de la otra. Quizás sean jóvenes o jovencitas de distintas iglesias que tienen esta inquietud. Mire, la primera no es así exactamente una pregunta, pero es como un comentario. Quizá quiere que se comente sobre lo que dice la influencia que genera la música mundana en los jóvenes. Bueno, miren, la música efectivamente tiene un poder. Todos sabemos que Dios, pues, es el autor de la música verdadera. Incluso la música ni siquiera comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo. ¿Cuándo fue? La Biblia dice que cuando aquel querubín hermoso llamado Lucero fue creado en el cielo, el Señor puso, voy a decirlo de esta manera, puso una orquesta en el cielo para que cuando Él hablara la palabra y aquel querubín apareciera, entonces quiero pensarlo como a manera de bienvenida, bueno, la música comenzó a tocar.
Y entonces, él cuando fue creado, porque recuerde, él no vino como un bebé, digamos, un bebé, pues cuando es pequeño, recién nacido, pues no tiene conciencia de lo que pasa alrededor del mismo. Pero este querubín fue creado, o sea, digámoslo así, como un adulto, para que nosotros lo podamos entender en nuestros términos. O el Señor habla la palabra y ahí aparece. En cuanto aparece aquel querubín, tiene conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. No solamente la conciencia de Dios, la conciencia de que hay otros ángeles, de que hay un trono en el cielo, todo ese tipo de cosas. Pero también él tiene conciencia de que hay una música que está a su alrededor cuando él es criado. Entonces, si hay alguien que sabe exactamente la música que a Dios le agrada, es él. Pero bueno, sabemos que ese ángel se pervirtió y después se convirtió en Satanás, que quiere decir adversario. Entonces, él está muy consciente del poder de influencia que genera la música, efectivamente. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que, mire, el hombre, el ser humano, es un ser rítmico por naturaleza. Incluso un bebé está demostrado que depende de la música que uno ponga a su alrededor, esa va a ser la reacción que va a causar en un bebé, inclusive en el aspecto espiritual. La Biblia nos habla en aquella ocasión cuando el profeta Eliseo vio a Josafat y a Joram, creo era Joram el que venía con él. Bueno, Josafat, él se puso de mal humor. Y entonces, para que voy a decirlo en términos muy, muy coloquiales, para que se le bajaran los ánimos, él pidió un músico. Y aquel músico, un tañedor, que era un músico que tocaba instrumentos de cuerdas, comenzó a tocar música espiritual. Y esa música espiritual influyó en el profeta de tal manera que lo hizo ver una visión, porque ellos iban buscando la ayuda del profeta para saber, habían estado caminando 7 días en el desierto sin que tuvieran agua. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Bueno, recurrieron al recurso correcto, el cual era el profeta Eliseo. Ahora, entonces la música efectivamente genera una influencia. La música correcta, la música espiritual, genera una influencia correcta y espiritual en el creyente. Pero esa música mundana, o sea, música incorrecta, también genera una influencia incorrecta en la persona. El profeta dice en el sermón Identificados con Cristo, predicado el 20 de diciembre de 1959, párrafo 72, dice, eso es exactamente lo que hace la gente. Es lo que usted lee, la música que usted escucha. Dice, entre a un restaurante y esto vil del rock and roll, no es nada de extrañarse que la gente se esté volviendo loca. Eso basta para volver loco a un ser humano. Ahora imagínense usted, mire, por ejemplo, hoy en día, uno entra a un supermercado y lo primero que uno se percata, quizá uno ya ni siquiera se percate, porque a uno ya se le hace como parte de la atmósfera misma. Pero en cuanto usted entra a un supermercado, en el techo de ese supermercado hay unos altoparlantes que le están a usted ofreciendo música que no pidió. Y usted lo sabe, yo lo sé, cualquiera de todos lo sabemos. ¿Sabe usted por qué? Porque los mercadólogos, ellos han estudiado desde luego al ser humano. ¿Qué es lo que induce incluso a un hombre y a una mujer, los motivos que lo inducen, como yo en alguna ocasión le decía? Por ejemplo, si uno va a una agencia de automóviles y va o el esposo y la esposa para decidir qué auto es el que ellos quieren adquirir, el varón regularmente buscará el rendimiento que tiene, cuántos kilómetros le da por litro de gasolina, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la mujer no ve eso. Ella está viendo si los asientos son de piel, qué tipo, cómo está iluminado el tablero, etcétera. ¿A qué me refiero? Que los gustos o la manera en que ellos, lo que determina la compra en el hombre o en la mujer es distinto. Ahora, ¿por qué? Regreso a esto, al asunto de la música. Porque los mercadólogos han estudiado eso también, que hay música y no precisamente tiene que ser, como dicen por ahí, música subliminal, pero sí hay música que induce a la persona a comprar. Quizá uno no está plenamente consciente de eso.
de otra manera, la persona, de otra manera, no existiera música que uno está escuchando, una música ambiental, que hacen que la persona inclusive quizá emplee más tiempo en recorrer un pasillo, en recorrer otro, y a veces quizá no estaba la intención de sacar el carrito lleno de víveres, y no solamente víveres, cualquier otra cosa, pero hay una música que sin palabras la está induciendo. Ahora, regresando a esto, lo que dice el hermano Branham, él se refiere, por ejemplo, a la música del rock and roll. Ahora, para el rock and roll, esa música de los años, mediados de los años 50, todavía principios de los 60, porque fue cambiando eso. Quizá es música, la gente pensaría, bueno, esa es música de abuelitos, y podría serlo en comparación con la música secular que se escucha hoy en día. Pero esa música ejerce una influencia. Por eso el profeta dice, entre usted a un restaurante, y esto vil del rock and roll no debe extrañarse, que la gente se está volviendo loca. O sea, la música del rock and roll tiene algún ingrediente para volver loca a la gente. Ustedes saben, muchos de los que la practican, de los que la tocan, de los que la cantan, o murieron sumergidos en la droga, o si no han muerto, están en eso. ¿Por qué? Porque esa música tiene una unción que los induce a eso. Ahora, mire, no es que nosotros, si una persona consume este tipo de música, no es que nosotros no tenga el mismo efecto en el ser humano, cristiano o no cristiano, va a tener que producir un efecto, y es un efecto malo. Por eso dice el profeta, eso basta para volver loco a un ser humano. En el sermón Sin Dinero o Sin Precio, predicado el 2 de agosto de 1959, párrafo 31, dice el profeta, hay seducciones para los jóvenes, los bailes modernos y las fiestas de rock and roll, y la música que tienen va con ello, y todo es seductor como entretenimiento. Mire, escuche, no me importa en cuán buen hogar un niño ha sido criado y cuánto ha sido enseñado a hacer lo correcto. Si ese niño no ha aceptado la experiencia del nuevo nacimiento, la música del rock and roll atrae su atención tan pronto como la escucha, porque en él nace en él por naturaleza un espíritu carnal, y el poder del diablo es tan grande hoy en día al grado que atrapa el espíritu de ese pequeño. ¿Cómo lo atrapa? A través de esa música. Aquí mismo en este sermón, el Sin Dinero y Sin Precio, párrafo 127, dice, algunos de ustedes jóvenes, sí, eso ha desperdiciado su vida. Las horas que mamá pasó en oración por ustedes y papá, todas las enseñanzas que les han ofrecido, o les han dado, mejor dicho, y aún así las han rechazado para escuchar el susurro del diablo. Ahora están deseando la música del mundo, las cosas del mundo, y vuelven en sí como el pródigo en el corral de cerdos. Entonces, la música mundana definitivamente ejerce una influencia en los jóvenes. En el sermón Condenación por Representación, predicado el 11 de noviembre de 1960, párrafo 65, dice el profeta de Dios, como ya he dicho con frecuencia, permítanme entrar a la casa de una persona y ver qué clase de música ellos escuchan. Permítanme ver qué clase de libros ellos leen, qué clase de alabanzas ellos cantan, qué clase de fotografías ellos tienen en su casa. Yo les puedo decir a ustedes la naturaleza de esa persona. ¿Ven? Porque ellos, no importa que ellos testifiquen lo contrario, los frutos prueban lo que es. Entonces, la influencia que genera la música mundana en los jóvenes, pues es negativa, es mala, es pecaminosa. ¿Por qué? Porque los van a inducir, porque mire, el hermano Branham hace años, recuerdo que por aquí en una reunión juvenil que hubo, un encuentro juvenil que hubo por aquí en esta región, me invitaron para hablarle a los jóvenes. Y entonces, en aquel tiempo, bueno, como era presencial el lugar, llevé por ahí un video, llevé alguna música, y no era precisamente música cristiana, y lo hice no con la intención de persuadirlos a escuchar música mundana, pero lo que sí recuerdo es que el hermano Branham dice
que había una cancioncita, ustedes la van a escuchar en los, bueno, no la música, sino van a escuchar eso que el profeta dice, que se decía, bájense las jovencitas, bájenselas. ¿A qué se refería? A que se bajaran las medias. Y entonces decía, búrlense de su papá, búrlense de mamá, y esa canción hacía, digamos, exaltaba el que una muchachita fuera así, y cómo incluso paraba el tráfico en la calle, todo ese tipo de cosas. Ahora, el profeta dice que esa fue la primer canción mundana que las radiodifusoras de los Estados Unidos de los años 20, porque esa canción es quizá 1922, cuando, o quizá un poquito después, quizá los años 30, cuando la radio apenas estaba comenzando, digámoslo así. Y dijo el profeta, esa fue la primera que se deslizó. ¿Y qué fue lo que creó? Bueno, rebeldía, porque una música que no es cristiana tiene un espíritu detrás de ella y tiene una influencia detrás de ella. Y quien la recibe, eso es exactamente lo que lo va a inspirar. ¿Para qué? Para que esa inspiración eventualmente se convierta, se torne en acciones negativas hacia la persona. Ahora, pero también la música correcta, desde luego, produce la influencia correcta. El profeta dice en el sermón Estén ciertos de Dios, predicado el 8 de julio de 1959, párrafo 2. Dice, quiero agradecer también a la estación de radio que está transmitiendo este servicio. Y como dije anoche, estábamos en el camino esta noche, mi esposa y yo, estábamos escuchando nuevamente los programas como lo hacemos nosotros. Seguro que me encantaría estar cerca de donde estaba esta estación de radio. Así que creo que la influencia que la música ejerce sobre los niños, valdría la pena que cada cristiano en todo el radio alcance de esta estación de radio, que mantuvieran sus radios sintonizados en una estación como esta noche, porque trae la influencia correcta a través de la música y a través de la predicación de la palabra a nuestros hijos. Los pone en un mejor ambiente. Entonces, de acuerdo a lo que el profeta dice, pues es el contraste, es la influencia que genera la música mundana entre los jóvenes, pues va a influenciar, va a ejercer desde luego en ellos un espíritu de rebeldía. De por sí la edad que el profeta habló, la edad frenética, que es la adolescencia, en los jóvenes a veces es difícil lidiar con ellos, y luego agregándole otro ingrediente, que se estén alimentando de esa música mundana, pues eso crea rebeldes realmente. Entonces, yo creo que uno tiene que tener muy claro, hacer una separación muy clara entre qué tipo de música la persona está escuchando. Si va a escuchar una música mundana, va a ejercer en él una influencia mundana. Pero si escucha música cristiana, y aún quiero decirle esto, aún dentro de la música cristiana hay sus asegúnes, porque hay mucha música que solamente tiene un brochazo de cristiana. Mire, por ejemplo, bueno, yo no estoy aquí para criticar, pero por ejemplo hay una cantante, ahorita se me va el nombre, es una cantante norteamericana, ella es de alguna iglesia evangélica denominacional. Si uno escucha la música de ella en inglés, realmente no existe diferencia entre solamente cambiar el pronombre personal de E con D minúscula a E mayúscula. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que cuando hablamos de Dios y decimos Él, lo ponemos por respeto a lo que es Dios con una E mayúscula, Él. Pero las canciones de esta mujercita, uno bien les puede quitar la E mayúscula y ponerles una E minúscula y encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque el significado no cambia. O sea, ese tipo de canciones que ella canta, bien se pueden aplicar de que una mujer se las esté cantando a Dios, o que esa misma mujer, ese mismo canto, se lo esté cantando a un hombre, porque la temática al fin y al cabo es la misma. Entonces, esa es música sensual realmente, que aparentemente es música que va dirigida a Dios, pero que no es exactamente así. Ahora, por eso yo les decía, Satanás, él sabe lo que es la verdadera adoración, él sabe lo que es la verdadera música que a Dios le agrada, porque él escuchó ahí en el principio. Pero ¿qué es lo que hace? Él le da la media vuelta y le da a la gente
Y a veces, ustedes saben, antes se hablaba de la música subliminal. No, Satanás ahorita ya se quitó la máscara, él ya no se ruboriza, porque hay canciones mundanas que explícitamente inducen al oyente al sexo, a las drogas, a cualquier cosa. Ya no son canciones como con un doble sentido, no, él ya no necesita el doble sentido, él ya es explícito y directo con su mensaje. ¿Por qué? Porque él sabe que su tiempo se está acercando, entonces él ya no va a malgastar el tiempo, enviarles por ahí un mensaje subliminal a ver quién lo capta, no, él ya no está esperando a ver quién lo capta, él quiere asegurarse que la gente entienda el mensaje que él les está dando a través de esa música. Ahora, ¿por qué? Mire, porque esto va relacionado con la siguiente pregunta. ¿Un joven cristiano puede escuchar música secular o mundana? Pues desde luego que no, por lo que ya estamos viendo. ¿Cómo podría él, en un sentido, alimentarse de la música que pertenece a Dios y en el otro oído tener la otra música que está creando esta influencia incorrecta de la cual estamos hablando? Mire, el profeta dice, hablando de su propio hijo Billy Paul en el sermón Bartimeo el Ciego, predicado. Ahora digo esto, hermano, nunca para hablar del hermano mal del hermano Billy Paul, pero él fue un joven también, aunque era hijo del reverendo William Branham, él tuvo que tener su propia experiencia, a eso es a lo que me refiero. Porque mire, le decía en Bartimeo el Ciego, predicado el 13 de julio de 1960, párrafo 74-75, dice, yo quiero detenerme aquí un momento. Mi hijo Billy, dice, él anda por aquí en alguna parte. Hace como unos 3 o 4 años, estuvimos en una reunión y ellos estaban tocando alguna clase de música o algo. Entramos después del servicio a Wood River, Illinois, y entramos para conseguir algo de comida. Y ellos estaban tocando una clase de canción. Yo no sé lo que era. Y él dijo, papá, ¿no es esa una canción bonita? Yo dije, ¿qué canción? Y él dice, a mí me disgustan esos tocadiscos. Bueno, miren, aquí la tradujeron así como tocadiscos, pero en inglés es jukeboxes. ¿Qué es eso? Bueno, quizá a lo mejor ustedes que están escuchando, puesto que son jóvenes, a lo mejor ya ni siquiera saben lo que eran los discos de vinil. Pero estos jukeboxes eran lo que aquí en México le llamamos rocola. Era una máquina que tenía ahí varios discos de 45 revoluciones por minuto. Y entonces cada disco tenía ahí el título de la canción y un número. Entonces uno le insertaba una moneda a la máquina y entonces uno tecleaba la canción de acuerdo al número que ahí tenía que uno quería escucharse. Y la máquina, después de haber uno insertado la moneda, la tocaba. Por eso dice el profeta, a mí me disgustan esos tocadiscos, se refiere precisamente a esas máquinas tragamonedas que reproducen música, que lo hacían en aquellos años. Dice, a mí me gustan esos jukeboxes o tocadiscos, como ustedes los llamen. Yo he entrado en muchos restaurantes y dicho, señora, mire, qué tremendo. Señora, yo le doy $2. Ahora escuchen, los dólares de 1960 o antes. Yo le doy $2. Yo traigo aquí a mi familia. Si usted desconecta esa cosa inmunda allí hasta que yo y mi familia comamos, usted solamente desconéctela. Y esos rock and roll y boogie boogie y toda esa clase de cosas, es una desgracia, me pone tan nervioso que no puedo comer. A mí no me molesta porque tengo un pequeño como cambio de velocidad que yo mismo puedo entrar y solo continúo pensando tocante a Dios. Y yo no la oigo en lo absoluto. Así que después de un rato, él estaba soltero en ese entonces, antes que él se casara. Una damita pasó graciosamente por ahí, él dijo, papá, ¿no tiene ella cabello hermoso? Y yo dije, ¿quién? Él dijo, papá, todo lo que tú piensas es tocante a la Biblia y a Dios. Yo dije, gracias, hijo, ese es un cumplido muy bueno. Eso es lo que yo quiero pensar, correcto pensar. Si yo tan solo puedo mantener mi mente fija en él todo el tiempo, eso es lo que es necesario. Entonces, la pregunta es, ¿un joven cristiano puede escuchar música secular o mundana? Desde luego que no, por los efectos que ya produce. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de ritmo se puede tocar en una iglesia del mensaje? Bueno, mire,
En esto, mire, cada país tiene su música que le llaman vernácula. Hablemos de México. Aquí en México es muy, bueno, depende de la región. Aquí en México depende de la región de donde uno esté, es el tipo de música que se canta. Si uno va hacia el norte, está la música de norteña, que le llaman, que es acordeón, un grupo ahí de no sé de 4 o 5 elementos, etcétera. Si uno va a Colombia, bueno, pues ellos tienen ahí la salsa. Si uno va aquí en México, por ejemplo, al sureste, por decir algo, tiene la música de marimba, que hoy en día ya casi la marimba ya está en desuso. Si uno va a Paraguay, pues ahí tienen el arpa, es la música emblemática, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí en México, desde luego, la música representativa de todo el país es la música del mariachi. Yo he estado en casi toda Sudamérica y a mí me asombra cómo es que uno escucha a los cantantes que aquí se escuchan regularmente, allá la gente los tiene y escucha de buena gana, digamos, la gente mundana escucha el mariachi. Pero mire, en sí no es que el mariachi sea malo, en sí no es que la arpa sea mala, en sí no es que el acordeón sea mala, o la marimba que tocaban años atrás por acá en el sureste del país, sino más bien es el uso que se le da y sobre todo el ritmo con que se puede tocar eso. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, allá en el Perú ellos tienen una música y yo les soy franco, para mí, yo tengo música cristiana, música andina. Para mí la quena y el ¿cómo le llaman esa guitarrita pequeña? ¿Cómo se llamaron? No, tiene otra. El charango, eso es el charango. Para mí, bueno, a mí me gusta esa música cristiana, desde luego, ¿verdad? Así como también a mí me gusta la música incluso de mariachi cristiana. Yo tengo música instrumental y música de hermanos que cantan. Pero mire, aquí la pregunta es, ¿qué música se debe de tocar en una iglesia dentro del mensaje? Bueno, mire, yo creo que una música puede ser buena siempre y cuando se toque en el ritmo correcto. Miren, ¿por qué el profeta condenó hasta la raíz el rock and roll? Bueno, porque es una música rítmica, eso lo entendemos. Y esa música rítmica produce algo. Miren, voy a regresar a esto. Por ejemplo, una persona cualquiera que sea, escucha una música y sabe algo que es automático en el cuerpo, porque el cuerpo humano es rítmico. Uno comienza así a darle con el pie en el suelo, ¿verdad? Es más, eso sucedió con el mismo hermano Branham, cuando él habla de que pentecostales fueron aquel fin de año a cantar un especial a su iglesia y ellos pues no creían en danzar. A medida que las mujercitas estaban avanzando en ello, bueno, el hermano Branham comenzó a pegar con su pie en el suelo, o en el piso, mejor dicho, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, él comenzó a hacer eso y él mismo comenzó a moverse hasta que después estaba danzando con las jovencitas ahí en el pasillo de la iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Trayéndolo a la iglesia precisamente, bueno, desde luego también hay el ritmo en el que se cantan los cantos. ¿Por qué? Mire, el hermano Branham dice en el sermón La manera de un verdadero profeta de Dios, predicado el 13 de mayo del 62, el párrafo 332 dice: fíjense en los programas de radio, oh vaya, convierten esa roca de la eternidad en twist. Entonces imagínense un canto tan maravilloso, cantarlo a ritmo de twist, pues yo creo que eso es un insulto para Dios. Dice, en el Monte Calvario, en swing, rock and roll, a su ritmo, en el Monte Calvario seguro. Ahora, es una desgracia que realmente esos cantos tan preciosos o tan maravillosos los tengan que digamos, echarlos a perder con ese tipo de ritmo, ¿verdad? En el sermón Preguntas y Respuestas número 4, predicado el 30 de agosto de 1964, párrafo 210,
al 211 dice, me gusta eso, ¿no les gustan a ustedes? Ustedes, simplemente amo esos buenos cantos antiguos. Hay algo acerca de esos cantos que me gusta. Ustedes pueden tener todos sus cantitos acelerados. Ahora, cuando el profeta habla de estos cantos, a eso se refiere. Ustedes pueden tener todos sus cantitos acelerados que quieran. Denme eso, me gusta eso. Denme esos, me gusta eso. Pasar el velo roto. Todos estos otros cantos hermosos como están esos cantos. Yo pienso que el cantar es parte de la oración. Adoración, sí, Señor. Cantar las alabanzas al Señor. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, ¿qué ritmo se puede tocar? Pues desde luego, ustedes saben, mire, por eso incluso yo nunca he sido de la idea que incluso las cumbias, la salsa, todo ese tipo de música que, bueno, es mundana, desde luego, mucho menos el rock and roll, ¿verdad? Que se tenga que estar tocando en las iglesias. Ahora, con eso no quiere decir que vamos a hacer una iglesia bautista donde todo es música sacra, no, porque aún los salmos nos hablan de diferentes tipos de música. Hay música, cantos de júbilo, cantos de alabanza. Cuando David dice, y tú has cambiado mi lamento en baile, pues seguramente no era una música, digamos, sacra la que había producido ese David, o cuando él danzó, o cuando Miriam lo hizo, desde luego que no. Pero uno tiene que tener suficiente discernimiento para saber que uno no traiga exactamente esos ritmos mundanos que el mundo produce a la iglesia. Ahora bien, la siguiente pregunta. ¿Por qué se le dice música mala aún no teniendo letra obscena? Bueno, miren, cualquier tipo de música tiene un autor. Y bueno, el autor es el que escribe los cuartetos o quintetos, depende cómo haya diseñado la letra. Pero cualquier compositor, ya sea cristiano o sea mundano, tiene que tener una fuente, y esa fuente se llama inspiración. Por eso, hablando, por ejemplo, de los escritores mundanos, a ellos se les tienen a flor de piel digamos, componer quizá en un momento una canción completa. ¿Por qué? Porque hay una inspiración. Miren, cuando la Biblia habla y dice, hablando de la palabra de Dios misma, dice que los hombres fueron inspirados por Dios, ahí la palabra griega es soplado, o sea, Dios sopló su inspiración, el hombre, digámoslo así, no que la haya inspirado por la nariz, sino que la recibió en su mente, y entonces aquella inspiración hizo que aquellos hombres de Dios escribieran lo que está en la palabra, lo que está plasmado en la Biblia. Ahora eso es en cuanto a la Biblia. En cuanto a la música, el recurso es exactamente el mismo. La inspiración del Espíritu Santo sopla sobre aquella persona. Por eso no toda la gente tiene la habilidad o la capacidad de componer, ya sea canciones seculares o canciones cristianas, porque ese es un don. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Manda su inspiración a través del don, la persona recibe la inspiración y entonces comienza a escribir en cualquiera de las dos facetas, ya sea la de la música secular o de la música cristiana. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le dice música mala aún no teniendo letra obscena? En sí, claro, como les digo, también hay, aún dentro de las canciones mundanas, pues hay unas que son vulgares hasta decir basta, ¿verdad? Como les decía hace unos momentos, Satanás, para poder componer esa música, él ya no está por ahí enmascarado, no, él ya no se ruboriza, se quitó la máscara, y hay letras de canciones que son muy explícitas y que inducen a la gente a la droga, a embriagarse, a la infidelidad, al sexo, a todo ese tipo de cosas. Ahora, pero del otro lado también, la fuente original, porque recuerde, la música mundana no es otra cosa que la música correcta pervertida. Ahora, eso lo sabemos, ese es el contraste que el profeta nos dijo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Dice él, porque miren, aquí está algo que la línea es muy delgada para esto,
porque esto, ahorita voy a contestar la siguiente pregunta en la cual voy a leerles un testimonio y espero que ustedes, si son espirituales, lo van a entender a qué se refiere este testimonio. Pero mire, sigo con esta pregunta. Porque lo que hace la diferencia, aun cuando la letra no sea obscena, es de dónde procedió la inspiración con la que fue escrita. Ahí es lo que hace la diferencia. ¿Quién fue el que inspiró eso? Les voy a decir por qué. Porque miren, hay música, por ejemplo, que se le llama música humanista. ¿Qué es lo que produce la música humanista? Bueno, esa música le canta a la naturaleza, le canta a la paz, le canta a la armonía, le canta al sol, etcétera. Y si uno la ve, dice, bueno, pues eso realmente no tiene un ingrediente de maldad. Incluso el propósito es noble, cantarle a la naturaleza, cantarle a la paz, a la armonía, a la amistad inclusive. Pero quiero decirle que realmente yo creo que el propósito de Dios en su... bueno, porque mire, esto requiere a lo mejor un estudio muy amplio, que a lo mejor quizá... si ustedes van al libro de los Salmos, en el libro de los Salmos encontramos diferente temática en ellos. Y no solamente eso, miren, aquí en México, hablando de la música secular, hay una faceta que le llaman corridos. ¿Qué es un corrido? Un corrido es una narración de un evento, de un villano o incluso de un héroe. Incluso hay corridos que hacen apología al trasiego de drogas y todas esas cosas. Pero esa es una perversión. ¿Por qué? Mire, porque si ustedes leen el libro de los Salmos, hay salmos que no son precisamente, que no están adorando a Dios. Usted dice, ¿por qué dice eso? Bueno, porque ahí están en la Biblia, por ejemplo. Ahora, el hecho de que un salmo o parte de un salmo no sea precisamente una adoración a Dios, no desacredita desacredita su inspiración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay salmos que hablan de la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo con los hijos de Israel, que le están dando crédito a eso. Y está bien, porque el salmista fue inspirado para escribir esos hechos. Por eso, aquí en México, lo que nosotros conocemos como corridos, no es porque ¿qué es un corrido? Es el que está narrando una historia de un forajido, de un fugitivo de la ley, de un narcotraficante, de un asesino, de lo que sea. Pero sin embargo la Biblia, por el otro lado, en el contraste, nos habla de salmos que son históricos, que hablan de eventos que sucedieron. Y son salmos, porque los salmos son alabanzas, son canciones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque miren, decía este tipo de música que pueden cantarle a muchas cosas, pero cualquier tipo de inspiración, si es de Dios, la inspiración tiene que ir inducida a darle la honra, la gloria, la alabanza y la adoración al único Dios verdadero. Ahora, si una música no se enmarca en eso, bueno, pues está lo que no está dentro del cuadro, está fuera del cuadro. Incluso hay otra música que le llaman, que es música de protesta. Esta música ya no es tan común, se dio a finales de los años 60, todavía en los años 70, 80, donde la gente o los escritores, los autores, a través de su música, protestaban en contra de la injusticia, en contra del hambre, en contra de todas esas cosas. Miren, y a veces la línea es tan delgada entre lo verdadero y lo falso. Mire, yo recuerdo, ahorita estoy haciendo memoria de esa ocasión, del evento del cual les hablé a aquellos jóvenes, hablábamos precisamente de este tipo de música, y ahí les puse un tramo de una canción que cantó el difunto John Lennon, que se llamaba Imagínate. Y entonces, si uno estudia la letra de esta canción, uno la ve y dice, pues sí, imagínate un mundo donde todos seamos hermanos, donde no haya violencia, todo ese tipo de cosas que habla esa canción.
Imagínate un cielo. Oiga, uno dice, oiga, pero él ya llegó al cielo. Sí. El asunto es que él en esa música todo lo hace como producto de un esfuerzo humano por lograr la paz, por tener un lugar parecido al cielo, pero nunca incluye al Creador, nunca incluye a Jesucristo en sus letras. Y es música que aparentemente tiene un buen mensaje. Yo les relataba también en esa ocasión una otra canción que Elvis Presley cantaba, que se llama Si puedo soñar, y uno la escucha y dice, pero esa música es noble. Bueno, ahorita no recuerdo la letra, pero algo así dice, habrá paz, hablando de la paz en el mundo, algún día que los hombres trabajen mano con mano, que seamos hermanos. Y luego él se pregunta en alguna parte de esa canción, yo me pregunto, dice, ¿cuándo es que llegará aquel día? Bueno, eso suena como el milenio. El asunto es que en todo lo que es esa música, él nunca le atribuye ningún crédito, ni digamos, sino, ¿a qué me refiero? Nunca involucra a quien realmente un día va a producir o va a instaurar, mejor dicho, un milenio de paz y armonía, que es Jesucristo mismo. Entonces vean ustedes la línea entre lo que es verdadero y lo que parece verdadero. A veces es tan delgada que si uno no tiene un buen discernimiento de las cosas, parece que esto se diluye, ¿verdad? Incluso hay otras todavía que son más engañosas, que incluyen incluso la palabra Dios, pero solamente como referencia, nunca para darle a él la adoración, la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque toda música de la cual un cristiano se debe estar alimentando debe de tener un solo objetivo, y es honrar, adorar y bendecir a Jesucristo. Incluso muchas de las canciones, e incluso en las que están muy cercanas, realmente solamente hablan de Dios, pero nunca le ponen el nombre. ¿Quién es el nombre? Es Jesucristo. Ahora, la última pregunta. ¿Se puede considerar malo, y aquí lo entrecomillan, que un joven le dedique una canción secular a una joven? Mire, bueno, esto parecería decir, bueno, pues si es su pretendida o si es su novia, está bien que lo haga. Pero bueno, no estoy diciendo que lo haga, que uno pudiera pensar en esas circunstancias. Pero permítame decirle lo siguiente. Es muy fácil meter el pie cuando la puerta está medio abierta, porque metiendo el pie, después la persona va a meter todo el cuerpo. Me refiero si trata de ingresar a una casa, ¿verdad? Y porque imagínese usted, la persona, el joven, pues después, pues va a buscar en YouTube aquella canción que exprese sus sentimientos hacia ella y pues se la va a dedicar. El asunto es que esto se va a ir degradando. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en esos terrenos, pues ya el asunto cambia completamente, ¿verdad? Y después su fuente de inspiración ya ni siquiera van a nacer los cantos aquí del mensaje. Porque inclusive, bueno, yo aquí dentro del mensaje he escuchado cantos o canciones que a lo mejor son inspiradas para honrar, digamos, a una mujer. Y bueno, pues si el Señor les dio la inspiración, está bien. Pero ya de eso, a saltar y tomar una canción secular para dedicársela a una joven, no, yo no veo que el propósito, o sea, con qué propósito realmente. Ahora miren, dicho todo esto, voy a leerles algo, y esto no es para que dé al traste, bueno, perdón por la expresión, aquí en México la usamos, o sea, para que eche por la borda lo que acabo de decir. Mire, este testimonio lo voy a tomar de algo que dijo la hermana Rebeca en una revista que se editó aquí tengo la fecha, diciembre de 1985, que se llamaba porque ya esa revista salió de circulación, se llamaba Witness, que es testigo. Ella está narrando algunas cosas de su relación personal. Bueno, ahí entrevistan al hermano Billy Paul Branham, al hermano José Branham, a la hermana Rebecca Branham, incluso a algunos nietos. Incluso
Bueno, entonces ella, en esa revista, toca algo que les voy a leer. Recuerde, esto lo dijo la hermana Rebeca en 1985, dice él. A nosotros nos encantaba realmente el pasear en el automóvil y por las tardes papá nos sacaba a pasear por el campo. Nosotros cantábamos y él nos hacía preguntas bíblicas. Bueno, hasta ahí muy bien, ¿verdad? Algunas ocasiones él encendía el radio a predicadores y nos hacía que adivináramos de qué denominación eran al oír tan solo una parte de su sermón. Y aquí hay algo. Dice, papá le cantaba a mamá cuando las azaleas blancas estén floreciendo y primavera en las rocallosas, y le tomaba la mano. Ella siempre se sonrojaba. Ahora, mire, yo le soy franco. Pues esta revista, no sé, me la regalaron, quizá no sé si en 86, 87, no recuerdo. Y desde luego, pues esto desde que yo lo leí, pues dije, esto está, pues ahí está, ¿no? Y le soy franco, hace rato cuando yo quise incluir ese testimonio para leérselo a ustedes precisamente, pues yo dije, bueno, voy a buscar en YouTube a ver si acaso aparecen estas canciones. Y para mi sorpresa, pues las dos están ahí, claro, están en inglés, con la letra en inglés y con el título en inglés. Una de ellas es de 1942 y la otra es de 1944. Y ya estuve escuchando cuál era el contenido de estas canciones, ¿verdad? Y bueno, pues para serle franco, pues son canciones, son eso precisamente. Y ahora, con esto no quiere decir que el joven pues le vaya a cantar a la chica cuando las azaleas blancas estén floreciendo o primavera en las rocallosas, ¿verdad? Esto es solamente un testimonio que yo les estoy leyendo, ¿verdad? De lo que sucedía en tiempos del hermano Branham. Entonces, con esto cierro, creo que fueron 4 preguntas que hicieron respecto a la música, sí, las 4. Miren, las 2 últimas preguntas yo quiero, las voy a contestar con las reservas del caso. Bueno, miren, como no es en sí un consejo para una persona, aunque ciertamente creo que debió de haber sido una persona, o al menos 2, quienes hacen estas preguntas, pero como yo no sé quiénes son, entonces voy a contestarlas de una manera general. Esto ya no tiene nada que ver con la música ni con el corte de cabello. Estas preguntas tienen que ver con otro tema. Y la primera de ellas es, ¿cuáles son los requisitos para una futura esposa de un ministro? Bueno, yo quiero decirlo de esta manera. Pues lo primero es que sea nacida de nuevo, desde luego. Otro de los requisitos que está en la Biblia, desde luego, es que la mujercita sea virgen, porque eso es lo que la Biblia nos dice en Ezequiel y en Levítico. Y el profeta también así lo enfatizó en el sermón de casamiento y divorcio. Mire, déjeme ver, por aquí donde tengo mis notas, hice las notas para precisamente hace 8 días que estaba en otro culto de preguntas y respuestas, pero esto no era para jóvenes, era en general. Y bueno, aquí voy a tomar, solamente le voy a leer las escrituras para basar mi dicho y luego le leeré lo que el profeta dice. En Levítico, capítulo 21, verso 7, dice, mujer ramera o infame no tomarán, está refiriendo a los sacerdotes, ni tomarán repudiada de su marido, que es santo, a su Dios. Y tomará él mujer en su virginidad. Viuda o repudiada o infame o ramera, estas no tomarán, mas tomará virgen de sus pueblos por mujer. En Ezequiel, el capítulo 44, versos 21 al 22, dice, y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubieren de entrar en el atrio.
Ahora, mire, recuerde, voy a hacer énfasis, en Levítico 27 se refiere a los levitas, pero acá los sacerdotes dice, ni viuda ni repudiada se tomarán por mujeres, sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Voy a leer solamente lo que dice el profeta de Dios en Casamiento y Divorcio. Aquí no quiero entrar mucho en detalles. El párrafo 21 y luego ahí paso al 53 y 255. Dice, ningún ministro se puede casar con una viuda. ¿Sabían eso? Lo quiere leer, está en Levítico 21:7 y Ezequiel 44:2. Ahí muestra que el sacerdocio no debiera casarse con ninguna mujer que había sido tocada por hombre. Este es tipo de la novia de Jesucristo, puesto que ellos manejaban el fuego de Dios, los sacerdotes, los hijos de Aarón. El tiempo no nos rinde para leer eso y salir a mediodía, ¿no? Nos faltan apenas 20 minutos. Esos eran los hijos de Aarón, los que manejaban el fuego de Dios y no podían casarse con ninguna mujer que había sido tocada por otro hombre. Así dijo el Dios incambiable. Ellos no podían casarse con otra mujer, alguna mujer que había sido tocada por otro hombre, mostrando en tipo, si lo desean ver, que la iglesia del Dios viviente es puramente la palabra de Dios sin adulteración y no una denominación que ha sido tocada por el hombre. Luego en el párrafo 253 al 255 dice, Salomón se podía casar con cualquier mujer que no estuviera casada. Él se podía casar con quien él quisiera. Un sacerdote podía casarse solamente con una mujer virgen. Como David, el cual se casó, ¿cómo se llamaba? Abigail. Había un hombre insensato y él tiene una mujer muy hermosa, pero luego él murió. Entonces Abigail se casó con David. Él era el rey, no era sacerdote, ¿ven? Así que él se casó. Pero un sacerdote no podía hacer eso por cuanto estaría tocando o tomando esposa que había sido tocada de otro hombre. Y eso ahí nos muestra la virginidad de la iglesia del Señor Cristo. La novia tendrá que ser la palabra sin adulteración, sin fallar en ninguna palabra. Correcto. ¿Se pueden ustedes imaginar a una novia correcta que le esté faltando un pecho y el otro pecho lo tiene malo? Usted sabe, así no será la novia de Cristo. Ella es perfecta, ella es totalmente la palabra, con ninguna palabra faltando en ninguna parte. No. Bueno, entonces, en esto ya no profundizo, solamente lo estoy leyendo lo que dice. Pero aparte de estas dos cosas, porque una mujercita pudiera incluso ser virgen, desde luego, pero también que tenga un buen carácter, porque muchas veces una esposa o futura esposa de un ministro, aun cuando llegue al altar, como debe de llegar, pero si no tiene un carácter cristiano, bueno, eso va a echar por la borda muchas veces el ministerio de la persona. ¿Por qué? Porque ella lo está reflejando a él. Eso es lo que dijo el hermano Branham, que la mujer es el reflejo del hombre, es el espejo de él. Entonces no importa si el ministro tiene buena reputación, un buen carácter, incluso un buen llamamiento al ministerio, pero si la mujercita que él escoge para que sea su esposa no tiene esa cualidad de tener un carácter cristiano, bueno, pues va a echar por la borda pues el ministerio de él. Y sobre todo, ¿por qué, hermanos? Miren, porque el ministro es una figura pública. Yo no justifico esto, es más, yo creo que no debería de suceder, pero muchas veces las personas siempre están apuntando, quieren ver cómo viste la mujer del ministro, qué altura de tacones usa en sus zapatillas, que si usa vestidos ajustados, faldas ajustadas, si se corta el fleco del cabello, todo ese tipo de cosas. ¿Y saben una cosa? Miren, aquí hay algo que no lo quiero decir de mala manera. Cuando el profeta habla de Acab y que escogió a aquella mujercita, Jezabel, bueno, ella era la que imponía las modas después en Israel. ¿Por qué? Pues porque era la esposa del rey. Entonces, la gente, desde luego, siempre va a tener enfocada la mirada, aunque no debería de ser así, porque aún cuando la esposa del ministro tuviera cierta manera de conducirse, eso no quiere decir que es el modelo a imitar. El modelo a imitar es lo que dijo Pedro, la escritura, cuando él se refiere a Sara o a esas mujeres de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que eso es a lo que yo me refiero, que tiene que, esos son los requisitos también que la esposa de o la futura esposa de un ministro debe de cumplir. ¿Por qué? Porque ella lo debe de estar muy consciente que los ojos de la congregación la van a estar mirando. Y entonces, si la van a poner como una mala referencia, pues eso va a traer
reproche no solamente sobre la mujer, sino sobre el ministro mismo. Ahora, la última pregunta. Y en esto también quiero enfatizar lo que dije al principio. Si cualquiera de ustedes jóvenes en su iglesia les han enseñado algo distinto, ustedes quédense con lo que les han enseñado, porque yo no quiero ser responsable de que alguien diga, no, es que usted dijo cosas y mal aconsejó a nuestros jóvenes. No, yo no estoy, al menos mi intención no es esa, mal aconsejar a nadie. Pero más bien, si hay una pregunta, pues tiene que haber una respuesta. Y como dijo el profeta de Dios, si hay una pregunta bíblica, tiene que haber una respuesta bíblica. La última pregunta dice, ¿puede una persona que ha fornicado casarse? Pues, desde luego que sí se puede casar, porque no hay ningún impedimento en la Biblia. Es más, miren, voy a decir esto y, bueno, de todas maneras esto es generalizado. Incluso, hablemos, por ejemplo, incluso de una madre soltera, que si ella se puede volver a casar. Bueno, todos entendemos que cuando una madre es soltera, como el propio término lo dice, pues eso lleva implícito que es una madre que no está casada, aún teniendo un hijo. Y quizá la razón que ella salió embarazada es porque se involucró con un hombre que le prometió muchas cosas y que en cuanto él logró su objetivo, se desapareció y la dejó embarazada. Ahora, digo esto porque el profeta dice que para que una promesa sea válida tiene que ser de buena fe. Y un individuo que embaraza a una mujer, desde luego que ahí no hay ni un céntimo de buena fe. Lo hizo con toda la alevosía y ventaja, se aprovechó de ella. Ahora, ¿puede una persona que ha fornicado casarse? Bueno, esto quizás se puede entender en dos vertientes. Casarse con la persona con la que cometió el acto de fornicación. Bueno, si el joven, por así decirlo, pertenece a la misma congregación o a otra congregación que sea del mensaje, yo creo que moralmente están obligados a casarse ambos, porque tan solo el profeta dijo que un hombre que besa a una mujer, imagínense, ni siquiera casarse, solamente besarla, él dijo, él está moralmente, es la palabra que él usa, moralmente obligado a casarse. Ahora, pero si es el caso, por ejemplo, de una mujercita que viene del mundo en esa condición, no hay ningún impedimento legal, al menos, que yo pueda encontrar en la Biblia que le impida que ella se case. Pero, para algún caso específico, yo creo que el que tiene, porque miren, yo estoy dando estas respuestas, estas preguntas sin conocer a fondo realmente el motivo o lo que induce a alguien a preguntar esto. Yo estoy respondiendo una generalidad. Porque puede haber el caso que una persona, porque miren, aquí no está diciendo si es hombre o mujer, habla de una persona, porque también puede ser un joven que comete este acto, que si se puede casar, pues desde luego que sí, porque ahora sí que tomando otra vez el dicho del profeta, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Entonces no veo ningún impedimento, a menos que haya otro antecedente allí, de lo cual a lo mejor el pastor sabe, y si el pastor le dice, no, sabes que tú no te puedes casar, bueno, es que ahora sí que ahí sí, dependiendo los motivos que el pastor diga para que él diga que no se puede casar. Pero hablando de una manera general, como una generalidad, pues yo, por el solo hecho de haber fornicado, yo no veo ningún impedimento en la Biblia o en el mensaje, ¿verdad? Así que bueno, esta noche, eso es lo que yo les puedo contestar, hermanos. Agradezco la confianza que me tuvo el pastor, el hermano Gilberto, para confiarme estas preguntas. Y quiero decirle que las contesté a lo mejor de mi entendimiento. Las contesté como si fuera alguien aquí de mi propia iglesia que ha preguntado esto, y yo creo que yo les contestaría
pues con lo mejor de mi entendimiento, del conocimiento que tengo de la Biblia o del mensaje, pensando en que esto les va a beneficiar y les va a ayudar. Entonces, eso es lo que yo me he propuesto en esta tarde al dar respuesta a estas preguntas. Les repito, porque yo tampoco quiero causar un conflicto en ninguna iglesia a la cual ustedes asistan. Si ustedes han sido enseñados de una manera distinta en su iglesia por su pastor, pues quédense con la enseñanza de que su pastor les ha dado. Yo traté de hacerlo. Yo sé que hay preguntas en las cuales quizá todos los ministros coincidimos, pero quizá haya otras que no, ¿verdad? Y si ese fuera el caso, pues quédense con la enseñanza que han recibido en sus propias iglesias. Muy bien. Mire, estoy aquí examinando el tiempo y viendo la hora en la cual se me cedió el lugar. Yo le preguntaba al hermano Gilberto que cuál era el tiempo que él se me había asignado y me dijo, bueno, está bien, 1:10, 1:15. Ahorita no sé si ya rebasé la hora, es probable que sí. Pero mire, ya para terminar, ya después de haber dado respuesta a las preguntas, pues solamente quisiera comentarles lo siguiente. Miren, a mí realmente me conmueve y yo creo que es lo mínimo que puede hacer en cualquier persona el ver que en esta edad presente Dios ha llamado tanto joven. Algunos de ustedes han sido ya de la generación que ha nacido ya aquí dentro del mensaje. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, en la Biblia encontramos 3 generaciones distintas. Una cuyos padres nacieron en Egipto y esos padres pues sin duda alguna traían los látigos, las cicatrices de los latigazos en sus espaldas. Había otra generación que aunque nació en Egipto, pero que realmente fueron criados en el desierto. Y había otra tercera generación que había nacido ya en Canaán. Por eso, si ustedes se fijan, la Biblia en diversas ocasiones se refiere estando nosotros, mire, ahorita no tengo las citas de la Biblia, pero ahí están, esa brecha generacional de cada uno de ustedes. Quizá algunos de ustedes, sus padres, efectivamente estuvieron en el mundo, y a ustedes los trajeron muy pequeños, quizá cuando iban a la escuela dominical, a lo mejor siendo adolescentes. Pero hay otra generación que ya nació aquí dentro del mensaje, que somos hijos de este mensaje. Bueno, yo no, porque yo pues vine al mundo, perdón, yo vine al cristianismo cuando yo tenía 18 años, pero sí hay jóvenes que nacieron aquí, que ya son hijos de este mensaje, que son parte de esta generación presente y que realmente pues no han probado las cosas del mundo. Y el hecho de que no las hayan probado, pues a veces está como que eso, algo latente ahí, ¿verdad? Esa curiosidad, ese saber, el que se siente. Mire, yo en otra ocasión que también me pidieron que les hablara a otros jóvenes, no un culto de preguntas y respuestas, sino era una plática pesada. Yo les decía que cuando yo recién vine al mensaje, pues ahí en mi pueblo, pues yo era el único que creía el mensaje. Entonces, cuando yo iba del lugar donde daba clase cada fin de semana a mi pueblo, pues quería buscar, no cada fin de semana, quizá cada 2 semanas, quería buscar al menos los sábados, pues a alguien que se identificara conmigo, al menos en la Biblia. Allá en el pueblo donde yo nací había unos hermanos que eran apostólicos. Y bueno, los sábados por la tarde eran hermanos ancianos ya, y pues yo iba a visitarlos. Cuando ellos me conocieron desde niño, cuando se dieron cuenta que yo era cristiano, pues en cierta manera les dio gusto y bueno, yo iba a visitarlos, platicábamos algunas cosas de la Biblia. Pero recuerdo que en una ocasión la esposa de este hermano anciano, bueno, ya estaban de cierta edad, tenía una jovencita que era como 1 año mayor que yo. Y entonces ellos traían el cristianismo de abolengo, eran apostólicos, quizá los padres de ellos habían sido apostólicos. Los papás de esta muchacha
o más bien los abuelos de esta jovencita eran apostólicos, los padres de ella por consiguiente eran apostólicos. Y en aquel tiempo la iglesia apostólica era otra historia, ellos realmente creían en santidad, eran muy rectos y estrictos, es más, hasta rayaban en el legalismo, no solamente en su doctrina, sino en la manera en que aplicaban la Biblia. Pero entonces recuerdo que en esa ocasión la madre de esta hermana, que era como un año mayor que yo en aquel tiempo tenía 18 años, ella tendría unos 19 quizá, me dijo, hermano, ¿qué cree? Dice mi hija, ella... Dice, pues usted sabe, ella nació aquí en el Evangelio, y ustedes saben, pues en las iglesias y más en las apostólicas, pues la gente constantemente está dando testimonios de dónde lo sacó al Señor, cómo se conducían en el mundo, etcétera. Pero resulta que esta jovencita, pues ella no podía pasar a dar un testimonio como ese. ¿Por qué? Pues porque ella ya había nacido dentro del seno de la iglesia apostólica. Ella no podía venir y testificar, miren, yo era así en el mundo, hacía estas cosas y así, porque no las había hecho, porque había crecido en ese hogar. Pero entonces ella, yo no sé qué tanto en su, no sé, ni quiero llamarle inocencia, o no sé si llamarle, o en su falta a lo mejor de discernimiento, le decía a su mamá que ella quería ir al mundo, probarlo, para luego venir y testificar ante la iglesia, miren, el mundo me trató y esto fue lo que me pasó. Pues yo la escuché a la hermana, yo qué le podía decir, si ella era una anciana en comparación a mí, que yo era un joven en aquel entonces. Pero ahora, bueno, cada vez que recuerdo esa historia, siempre les digo a los jóvenes que nunca intenten, porque quizá, bueno, más bien, si han nacido este mensaje, pues nunca han probado las drogas, nunca han probado el alcohol, nunca han fumado, nunca han deshonrado su cuerpo. Pues que no lo intenten, que no traten de solamente para saber probar y saber qué es lo que se siente, ¿por qué? Porque si lo hacen, el enemigo los va a atrapar y los va a mantener cautivos de eso. Entonces yo creo que no hay algo que ustedes puedan entregar su vida al Señor con todo, así como el Señor los ha llamado. Y si alguien que es un joven que está escuchando en esta tarde, a lo mejor sí probó del mundo y el Señor lo rescató de la inmundicia, pues tiene mucho por qué darle gracias a Dios. Porque a lo mejor pudiera haber terminado en un alcohólico, quizá hubiera terminado siendo un drogadicto y acabado muerto por ahí en la banqueta de alguna calle, en la acera de alguna calle, o cosas peores. Pero miren, sin embargo, Dios les ha dado el más grande privilegio, que es de venir a su luz admirable, que es esta palabra. Y una cosa sí les digo, el profeta sí nos dijo algo muy importante, que Dios no tiene nietos. O sea, ustedes busquen tener su propia experiencia con el Señor. No dependan incluso para ir a la iglesia de que si su padre o su madre les dice, hijos, vámonos, levántense temprano. No, ustedes mismos tengan esa misma experiencia para estar listos para servir al Señor. Eso es lo mejor, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo mejor que les pudo haber sucedido. El haber recibido este mensaje y saber que este mensaje está haciendo en sus vidas lo que hay que hacer, los está preparando para que sean parte de la novia de Jesucristo, donde quiera que estén. Miren, el profeta nos dijo que la novia de Jesucristo es como un buqué de rosas, es como un ramillete que tiene diferentes flores de diferentes colores, azules, amarillas, rojas, blancas, etcétera. Así va a ser como Dios va a sacar a su novia de diferentes razas. Y miren, algo tan maravilloso quizá de este tiempo presente, es que años atrás, 30 años atrás, no había sido posible reunir, digamos, quizá no bajo un mismo techo, pero sí en una misma transmisión, a jóvenes no solamente de diferentes regiones de un país, sino de diferentes países. Imagínense, eso es lo más maravilloso. Quizá ustedes no pueden sentir literalmente hombro con hombro al joven de Argentina, de Uruguay, de México, de Estados Unidos, del lugar donde estén, pero sí estamos en un mismo espíritu. Y cada uno de ustedes, a pesar de su cultura, porque también cada uno de nosotros, como el profeta nos dijo, de hecho, que cada país tiene un espíritu, desde luego, pero aún venimos de, a lo mejor, culturas que difieren una de la otra, pero con todo y eso el Señor nos ha traído para hacernos parte de un solo pueblo. Eso es lo más maravilloso que les pudo haber sucedido. Así que yo les invito a que cada uno de ustedes pues sirva al Señor
Y que sepan una cosa, que donde quiera que ustedes estén, siempre hay alguien más que está orando por ustedes, que quizá, bueno, hoy en día a través de las redes sociales, aunque quizá no físicamente, pero a través de los chats, a través del intercambio que hay, digamos, de mensajes y ese tipo de cosas, pues a lo mejor se conocen. Pero algún día, cuando lo mortal se convierta en inmortal, cuando pasemos de tiempo a eternidad, entonces se podrán conocer, encontrarse físicamente, ¿verdad? Con aquellos que a lo mejor de este lado de la eternidad no lo puedan hacer. Así que yo les animo a que sirvan al Señor con todo su corazón, a que lo amen, a que se esmeren. Yo sé que el camino no es fácil, porque miren, el hermano Fran lo dijo, que los jóvenes hoy en día tienen 10 veces más las tentaciones que de lo que sus padres las tuvieron, y eso es verdad. Mi época, de cuando yo era joven, no es la misma de ahora. Eso, en aquel tiempo uno ni pensar, y más que yo era un muchacho pueblerino, cuando en mi vida iba a pensar en teléfonos celulares, en internet, en WhatsApp, en Messenger, en esto, ni en las más extravagantes imaginaciones uno pudo haber pensado en esto. Pero sin embargo, hoy en día es una realidad. Ahora, y qué bueno que se está usando, como en este caso, para que programas como este puedan ser de bendición para ustedes como jóvenes. Dios bendiga la inspiración que tuvo nuestro noble hermano Gilberto en hacer esto. Y miren, todo obra para bien. Es probable que si el mundo no estuviera inmerso en pandemia, probablemente nadie hubiera pensado en esto. Pero miren, Dios es tan glorioso y maravilloso. ¿Cómo es que aún de un mal uno puede sacar un bien? ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios, para los que aman a Dios, todo les obra para bien. Aún las situaciones adversas obran para bien. Así que de mi parte agradezco de corazón su atención que tuvieron para escuchar esto que hablé. Les repito, lo hice de corazón, de buena fe y con una buena intención. También agradezco públicamente también al pastor que me hizo esta invitación para poder dirigirme a ustedes respetuosamente, siempre pensando que lo que uno diga pueda ser para beneficio de ustedes. Así que mis hermanos, amados jóvenes, que el Señor les bendiga y que tengan buena noche. Shalom. Vamos a estar cantando un poco más. Lléname, Señor, ese corazón. ¿Cuántos quieren estar huyendo de Él? Díganme, Señor, es mi oración. Amén.
correctos para dar, cariñoso y bondadoso Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos permitiste estar una vez más aquí. Padre, en tu presencia, pidiendo, Padre, que tú son cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta predicación que tú nos permites en esta noche. Padre, que tú seas con nuestro hermano, donde quiera que él ande, donde quiera que él vaya, que tú seas con cada uno de ellos, Padre bendito. Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Y que sea clara en tu corazón esta predicación, Padre, y que no más escuchemos por escuchar, Padre. Ayúdanos a recibirla, entrar en nuestro corazón y cada día ser mejores cristianos y cada vez más como tú. Encomendamos este servicio en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, vamos a entrar un poquito más la fiesta de los vencedores. Amén. Canciones